Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro, y en este video revisaremos el día 5 del caso número 2, Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes, de tu manual del estudiante de la evaluación diagnóstico al ingreso a la educación media superior. Comenzamos con la sesión 13 del área de español, en lo cual se nos dice que indiquemos en la siguiente sopa letra las 10 palabras ocultas, ubicándolas y marcándonos con color posteriormente para usar esas palabras en un cuestionario. Te mostraremos las respuestas. Son por excelencia espacios de expresión digital entre ciertas comunidades. Redes sociales. Sirve como mensajería instantánea de comunicación. WhatsApp. Es sinónimo de teléfono celular. Móvil. Es antónimo de sueño. Insomnio. El uso excesivo del celular puede tener afectaciones en nuestra salud. El deseo constante de estar conectado a las redes sociales puede volverse una adicción. Son 4 actividades que podemos buscar y obtener del internet: información, videojuegos, películas y música. Estas son las respuestas a la sopa de letras. Si gustas tomar foto o captura o poner en pausa el video. A continuación aparece un texto que se llama "Es una cuestión de vida o muerte, la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses". Después de leerla, se nos pide que resolvamos el siguiente cuestionario. ¿Cuál es el tema central que se aborda en el texto? La crisis de salud mental en los adolescentes. ¿Cómo resumirías el contenido de dicho texto en 2 enunciados? La salud mental de los adolescentes está empeorando, las cifras que se manejan de nuevos trastornos son alarmantes. Número 3. ¿A qué tipo de texto pertenece la lectura que acabas de leer? Es un texto narrativo. ¿Cuáles son las características más importantes que identifican este tipo de texto? Es un texto que presenta las siguientes características: contiene narrador, personajes, tiempo en que sucedieron los acontecimientos, hechos o sucesos y lugar donde se suscitaron los hechos. Si pudieras cambiar el título del texto, ¿cuál es el que consideras que sería el adecuado de acuerdo con el contenido? Esta pregunta depende de la percepción de cada alumno. Al igual que la siguiente pregunta: ¿cuál es tu punto de vista acerca de las problemáticas que se exponen en la lectura? A continuación se nos habla acerca de las partes de un texto narrativo y sus elementos, para después resolver el siguiente cuadro, donde diga: identifica la función que tienen los siguientes nexos extraídos del texto y marcados en negritas. La respuesta de este cuadro la puedes ver en la pantalla, y si gustas tomarle captura o ponerle pausa al video. En el punto número 9 dice que acentuemos correctamente las siguientes series de palabras, identificando con rojo la palabra que no es aguda. Nosotros la subrayaremos: la palabra espíritu, la palabra drástico, espíritu, ánimo, médicos y típico. A continuación se nos muestra un fragmento donde inferiremos cómo se aplica correctamente los signos de puntuación según las reglas ortográficas, señalándolo con una palomita los incorrectos y con un tache los incorrectos. Las respuestas son incorrecto, incorrecto, correcto. En el siguiente ejercicio se nos pide que, de los trastornos que actualmente sufren los jóvenes, en el texto "Es una cuestión de vida o muerte, la crisis de salud mental de los adolescentes estadounidenses", ¿cuál consideras que predomina en los adolescentes en nuestro país? Responde por tu propia cuenta. A continuación se nos pide que generemos un debate en clase y consideremos las respuestas del siguiente ejercicio. Observemos la gráfica y chequemos los datos que nos maneja para generar nuestra reflexión. Continuamos con la sesión 14, referente al área de ética. Se nos solicita que observemos la siguiente imagen y leemos esta parte del texto para resolver el cuestionario. ¿Alguna vez has sentido que el trato que recibes en redes sociales es distinto en relación con tus gustos, género, el lugar donde vives o tus creencias? ¿Por qué? La respuesta que proponemos es sí, por la información que se recibe después de hacer alguna consulta específica acerca de un tema o persona en particular. ¿Puede una red social influir en nuestras decisiones? ¿De qué forma? Sí, enviando información que manipule los pensamientos y percepciones de objetos o personas. ¿Crees que este trato también puede vincularse a trastornos de salud mental? ¿Por qué? Sí, ya que puede predecir violencia, depresión y ansiedad, entre otros trastornos. Se nos pide que leamos el texto acerca de "el me gusta de Facebook es la aprobación social en su forma más pura", para contestar las siguientes interrogantes. Con base a la lectura, ¿percibiste alguna o algunas acciones que puedan ser discriminatorias debido a la influencia de las redes sociales? ¿Cuáles? Sí,
mensajes de odio y o acceso a la información dependiendo de la persona. La siguiente. ¿Quiénes considera son los grupos más vulnerables que pueden sufrir discriminación al ver afectada su percepción de la realidad debido a las redes sociales? Los jóvenes, adolescentes, niños, niñas y o personas depresivas. Considerando la igualdad como elemento para la sana convivencia, ¿hay actos discriminatorios en redes sociales que atenten contra esa igualdad? Menciono algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, al no recibir la misma información y clasificar oportunidades de acceder a cierto contenido. ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación causada por una red social? La respuesta sería obstruir el derecho de acceso a la información y con esto sesgar los contenidos que llegan a los usuarios finales. Por otro lado, puede generar dependencia, manipulación, discriminación, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Después aparece un texto que nos invitan a leerlo para resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que identificas en el texto? La difusión de un video contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. ¿Crees que las acciones que se llevaron a cabo son ideales para contrarrestar la violencia digital? ¿Por qué? Sí, porque generó reformas para regular esos actos de abuso. ¿Está presente en este caso la participación ciudadana? ¿De qué forma? Sí, al ser una persona la que provocó la creación de una ley. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático? Porque sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su representatividad y legitimidad. Recuerda, este tema está hablando acerca de la ley Olimpia y todo el maltrato y la violencia digital. A continuación, se nos muestra un cuadro en referencia a la ley Olimpia y especifica de qué manera estuvo presente la participación ciudadana en cada una de sus dimensiones. En la dimensión civil, el argumento es mediante la aplicación de la ley en forma indistinta y extensiva a todas las personas, siempre que se agreda su intimidad mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica, garantizando la igualdad y el respeto mismo a la libertad de las personas. En la dimensión social, porque mediante la ley se garantiza la justicia social y la dignidad, prevaleciendo así un estado de bienestar, además de propiciar la valoración y prácticas de solidaridad entre los miembros de la comunidad política. Y en el ámbito político, porque Olimpia ejerció su derecho de ciudadana al intervenir en el debate público, influir en la toma de decisiones y finalmente generar la creación de esta ley. A continuación aparece el texto de la protesta cibernética a la presencia en las calles, el nacimiento de Yo Soy 132. Después, te invitamos a que resuelvas el cuestionario. ¿Está presente en este movimiento la participación ciudadana? ¿Por qué? Sí, porque es un movimiento en el que participaron los alumnos y ejercieron su derecho a manifestarse. Continuamos con la sesión 14, referente al área de ética. Se nos solicita que observemos la siguiente imagen y leemos esta parte del texto para resolver el cuestionario. ¿Alguna vez has sentido que el trato que recibes en redes sociales es distinto en relación con tus gustos, género, el lugar donde vives o tus creencias? ¿Por qué? La respuesta que proponemos es sí, por la información que se recibe después de hacer alguna consulta específica acerca de un tema o persona en particular. ¿Puede una red social influir en nuestras decisiones? ¿De qué forma? Sí, enviando información que manipule los pensamientos y percepciones de objetos o personas. ¿Crees que este trato también puede vincularse a trastornos de salud mental? ¿Por qué? Sí, ya que puede predecir violencia, depresión y ansiedad, entre otros trastornos. Se nos pide que leamos el texto acerca de el me gusta de Facebook es la aprobación social en su forma más pura para contestar las siguientes interrogantes. Con base a la lectura, ¿percibiste alguna o algunas acciones que puedan ser discriminatorias debido a la influencia de las redes sociales? ¿Cuáles? Sí, mensajes de odio y o acceso a la información dependiendo de la persona. La siguiente. ¿Quiénes consideras son los grupos más vulnerables que pueden sufrir discriminación al ver afectada su percepción de la realidad debido a las redes sociales? Los jóvenes, adolescentes, niños, niñas y o personas depresivas. Considerando la igualdad como elemento para la sana convivencia, ¿hay actos discriminatorios en redes sociales que atenten contra esa igualdad? Menciono algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, al no recibir la misma información y clasificar oportunidades de acceder a cierto contenido. ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación causada por una red social? La respuesta sería obstruir el derecho de acceso a la información y con esto sesgar los contenidos que llegan a los usuarios finales.
Por otro lado, puede generar dependencia, manipulación, discriminación, depresión, ansiedad, entre otros trastornos. Después aparece un texto que nos invitan a leerlo para resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que identificas en el texto? La difusión de un video contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. ¿Crees que las acciones que se llevaron a cabo son ideales para contrarrestar la violencia digital? ¿Por qué? Sí, porque generó reformas para regular esos actos de abuso. ¿Está presente en este caso la participación ciudadana? ¿De qué forma? Sí, al ser una persona la que provocó la creación de una ley. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un sistema democrático? Porque sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su representatividad y legitimidad. Recuerda, este tema está hablando acerca de la ley Olimpia y todo el maltrato y la violencia digital. A continuación, nos muestran un cuadro para resolver la referencia a la ley olímpica. A continuación, se nos muestra un cuadro en referencia a la ley Olimpia y especifica de qué manera estuvo presente la participación ciudadana en cada una de sus dimensiones. En la dimensión civil, el argumento es mediante la aplicación de la ley en forma indistinta y extensiva a todas las personas, siempre que se agreda su intimidad mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica, garantizando la igualdad y el respeto mismo a la libertad de las personas. En la dimensión social, porque mediante la ley se garantiza la justicia social y la dignidad, prevaleciendo así un estado de bienestar, además de propiciar la valoración y prácticas de solidaridad entre los miembros de la comunidad política. Y en el ámbito político, porque Olimpia ejerció su derecho de ciudadana al intervenir en el debate público, influir en la toma de decisiones y finalmente generar la creación de esta ley. A continuación aparece el texto de la protesta cibernética a la presencia en las calles, el nacimiento de Yo Soy 132. Después, te invitamos a que resuelvas el cuestionario. ¿Está presente en este movimiento la participación ciudadana? ¿Por qué? Sí, porque es un movimiento en el que participaron los alumnos y ejercieron su derecho a manifestarse. ¿Por qué se dice que las redes sociales tuvieron un papel fundamental en este movimiento? Porque el uso y manejo de teléfonos inteligentes y otras tecnologías para transmitir lo que ocurría en la universidad en tiempo real hizo que miles de usuarios siguieran en vivo los acontecimientos de aquel día. Esto ayudó a que la información no fuera manipulada por los medios oficiales que apoyaban a Enrique Peña Nieto. ¿De qué manera se ejercieron los tipos de participación ciudadana en este acto? Especifica tu argumento. En el civil, al manifestar libremente su posición ante actos de violencia en contra de la población de San Salvador Atenco y el aumento de feminicidios en el Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. Social, al organizarse con el fin de hacer una protesta en contra de EPN y obtener el apoyo mediante redes sociales de muchos otros ciudadanos universitarios y civiles. Y político, al denunciar un acto relacionado con la vida pública y propiciar la reflexión del voto. En el siguiente inciso se nos pide que señalemos con falso o verdadero según corresponda. Las respuestas serían verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso. Finalizamos este día con la sesión número 15 en el tema de entorno social. Se nos pide que en sesiones anteriores revisamos cómo las redes sociales pueden ser un medio utilizado para la difusión de noticias o contenido falso, por lo cual nos hace una pregunta: ¿qué otros usos negativos les encuentras? Nosotros propusimos el acoso, el ciberbullying, las afectaciones al estado de ánimo y las afectaciones a la salud física. Después se nos da una lectura para resolver el siguiente cuestionario. ¿Consideras que has sufrido o realizado ciberbullying? En el estudio se encontró que el 37% de los alumnos les han publicado información que no es de su agrado. ¿Cómo podrías evitar ser presa del ciberbullying? Solo el 57% de los alumnos configura las políticas de seguridad y el 80% selecciona sus contactos. De todos los estudiantes, solo el 11% utiliza las redes sociales para realizar tareas, mientras que el otro 89% las usa para entretenimiento o subir fotos de familiares y amigos o información personal. ¿El ciberbullying está regulado por alguna ley en México? En cuanto al ciberbullying, no existe un marco jurídico que penalice esta actividad. Sin embargo, cuando la agresión trasciende los efectos a la víctima vinculándose al aspecto sexual, como el acoso, da pie a la aplicación de un marco legal como lo es la Ley Olimpia. El 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Olimpia. Sin embargo, desde el 2018
29 entidades han tipificado la violencia digital como un delito. El 1 de junio del 2021 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal en materia de violencia digital y mediática, las cuales entraron en vigor el 2 de junio del mismo año. ¿Conoces cuál es el proceso de desarrollo de una ley? Anótalo. En México, a nivel federal, las leyes se crean mediante un procedimiento denominado proceso legislativo, el cual se encuentra establecido en la Constitución, misma que en el artículo 71 menciona quiénes tienen el derecho de iniciarlas y en el artículo 72 se refiere a cada una de las fases que se deben de llevar a cabo para su formación. Los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo son el presidente de la República para presentar iniciativas, promulgar leyes y decretos, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para presentar iniciativas y avalar reformas constitucionales, las y los diputados federales y senadores al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes, las y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes correspondientes. A continuación se nos da una lectura acerca de la Constitución y también de los temas relacionados a la provocación, hostigamiento, denigración, suplantación de la personalidad, violación de la intimidad y exclusión, para después pasar a resolver el siguiente cuadro. Si gustas tomarle una captura o poner pausa para verlo. A continuación se nos muestra un mapa con la relación entre las instituciones y el papel que desempeñan en este problema. La institución Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, su función es atender denuncias contra el ciberbullying. La institución Secretaría de Educación Pública, su función es la Secretaría de Educación Pública puso en marcha la página de internet www.acosoescolar.cep.gov.mx y la línea telefónica 01800 11 acoso para atender y prevenir, denunciar y brindar información en esta situación. El Instituto Nacional de las Mujeres atiende la violencia hacia las mujeres. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF, brinda servicios de orientación, asesorías y apoyo interdisciplinario y protección a la familia. De acuerdo con lo aprendido en las sesiones anteriores, ¿qué otros factores influyen en el ciberbullying y su prevención? La prevención de estas situaciones tiene que ver mucho con el respetar estos puntos. Número 1. La prevención de situaciones relacionadas con el ciberbullying ha de partir desde educar y dar a conocer los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Algunas de las recomendaciones que se hacen es cuidar la información que subes a tus redes, no prestar tus contraseñas ni los accesos a tus cuentas, monitorear el uso de tus cuentas e identificar si dispositivos desconocidos se han conectado a tu cuenta. Si eres víctima de ciberbullying, comentarlo con tus padres o maestros, no repetir hacia nadie aquellos comportamientos que te molesta de los demás tengan contigo y utilizar los mecanismos de reporte de redes sociales y mensajería instantánea si están siendo medios para el ciberbullying. Por último, no dejes que crezca si te molesta, deténlo antes de que sea más grande. A continuación, se nos entrega un texto y se nos pide que resolvamos el siguiente cuadro de manera personal y con tus propios datos, para después pasar a resolver la siguiente evaluación. Esto sería todo en el caso número 2 y el último día de este trabajo. Esto fue Golpe Maestro. Hasta la próxima.